Se van a reunir los sindicatos docentes hoy con la CGT y la CTA, y nos atiende Mario Almirón, que es el secretario general de SADOT, los docentes privados, que es uno de los 5 sindicatos con representación en todo el país. Daniel López Almirón, un gusto saludarlo. ¿Cómo le va? Muy bien, Daniel, ¿cómo están ustedes? Bien, ¿nos puede anticipar más o menos qué va a pasar este mediodía? Sí, nosotros vamos a reunirnos allí en la sede de la CGT con la presencia de los 5 sindicatos docentes nacionales, de las conducciones de CGT Nacional y CTA, y bueno, vamos a exigir que el gobierno nacional convoque de manera urgente a la paritaria federal docente, que tiene que fijar el piso salarial, el mínimo. Si eso no ocurre, lamentablemente hasta ahora no ha ocurrido, bueno, seguramente vamos a anunciar el inicio de un plan de lucha con distintas acciones de protesta ante esta falta de convocatoria a la paritaria. ¿Cuáles serían esas acciones? Bueno, en realidad no las hemos definido porque cada sindicato tiene a su interior congresos, en el caso nuestro la semana próxima en Tucumán, ocurre lo mismo con CETERA y los otros gremios, pero seguramente estamos hablando de paros, de movilizaciones, de una serie de medidas que van a buscar exteriorizar el malestar de los docentes, porque no tenemos a esta altura del año la posibilidad de discutir el salario mínimo de la actividad. El salario mínimo hoy está en poco más de 9.000 pesos y todos sabemos que eso nos coloca, según los propios datos del INDEC, por debajo del límite que indica el límite de la pobreza, ¿no? Y nosotros creemos que, bueno, esta es una situación delicada, que merece ser tratada, y también creemos que un gobierno que llegó de alguna manera de la mano del diálogo, con el apoyo del voto popular, pero enarbolando la bandera del diálogo, no debería negarse a una instancia de diálogo institucionalizado como es la paritaria. El hecho de que estén los 5 gremios, que esté la CGT, que esté CTA, ¿significa que comienza algo, que hacen una especie de frente de ahora en adelante? Sí, es una combinación muy fuerte de acciones. Nosotros, en el caso de SADOT, hablamos concretamente de un Frente Nacional Educativo, porque nos parece que más allá de las particularidades y diferencias, no solo está en juego las condiciones de trabajo del docente, del millón de docentes que damos clases en este país, sino que además está en el fondo en juego el futuro de la educación del país. Y nos parece que la educación es algo esencial si nosotros queremos pensar un país desarrollado, un país justo. No podemos sino atender prioritariamente la educación. Por eso estamos hablando de la conformación de un frente, sumando ampliamente a todos los sectores que crean, como creemos nosotros, que la educación tiene que ser un componente central de cualquier proyecto de país. Este Frente Educativo Nacional, Almirón, ¿significa que de aquí en adelante los 5 gremios nacionales van a actuar en bloque o cada uno puede tomar decisiones por separado? Nosotros vamos a privilegiar la unidad de acción y vamos a actuar en bloque. Cada gremio tiene particularidades. En el caso nuestro representamos a trabajadores privados y tenemos alguna realidad particular que tiene que ver con despidos, ¿no?, que no hay en el ámbito del Estado por la estabilidad absoluta. Pero más allá de esas, diríamos, diferencias circunstanciales, en lo fundamental, que es en la política educativa y en los reclamos docentes, los 5 gremios hemos hecho un esfuerzo de unidad y nos hemos puesto de acuerdo. En lo salarial, ¿hay diferencias? ¿Es distinta la realidad de los docentes privados de los estatales? No, es exactamente la misma, porque por la Ley de Educación Nacional existe una equiparación salarial, es decir, que los docentes privados tenemos derecho a percibir como mínimo el mismo sueldo que perciben nuestros pares del orden estatal. Bien, ¿y los privados también van a tener que estudiar, teniendo en cuenta que 10.000 maestros van a tener que capacitarse en la ciudad de Buenos Aires desde la semana que viene, o solo para las escuelas públicas? Mire, nosotros los docentes privados hace muchísimos años venimos reclamando formación profesional gratuita. ¿Qué quiere decir esto? Cursos de capacitación, de perfeccionamiento, de actualización docente, que no tenga que pagar el docente de su propio bolsillo. Hemos firmado un acuerdo paritario en ese sentido, y lo que esperamos es que no solo en la ciudad de Buenos Aires, sino
en todo el país se desarrolle el programa, llamado programa Nuestra Escuela, que prevé para 1 millón de docentes formación profesional gratuita y en servicio, porque es necesario y porque nosotros, además de pelear, insisto con esto, por mejores condiciones de trabajo para nuestros docentes, que es nuestra función como sindicato, también estamos comprometidos con una educación de calidad. Por lo tanto, nunca nos negamos jamás a la capacitación. Lo que sí decimos es que no alcanza con eso, sino que tiene que haber salario, estabilidad y otras condiciones de trabajo que permitan desarrollar nuestra tarea en un marco de mayor tranquilidad. Bien. Mario Almirón, muchas gracias por la comunicación con Radio Continental. No, el agradecido soy yo por la posibilidad de llegar a la vasta audiencia de ustedes. Muy amable, hasta pronto. Mario Almirón es el secretario general de SADOP, el gremio que reúne a los docentes privados. Se unen entonces hoy los 5 gremios con representación en todo el país, que además de SADOP son CETERA, UDA, AMET y SEA, con la CTA y la CGT, y van a anunciar que sin paritaria federal no empiezan las clases. Y además seguramente el anuncio de esto que acaba de confirmar Almirón, se crea hoy un Frente Educativo Nacional que reúne a estos 5 gremios. Los 5 gremios docentes nacionales anunciarán mañana si empiezan o no las clases. Convocaron a una conferencia de prensa a las 13 en la sede de Azopardo de la CGT para exigirle al gobierno que los llame a paritaria. De lo contrario, realizarán un paro y movilización el 6 de marzo, día que está previsto el inicio del ciclo lectivo. En otro orden, los dirigentes de SADOP, que nuclea a los docentes de colegios privados, se manifestaron en contra de la reforma a la ley de ART. Reiteramos que la iniciativa del gobierno empezó a ser analizada este miércoles por una comisión bicameral. Móvil del Plata. El debate de hoy en la Comisión Bicameral de Tratamiento Legislativo quedaron 2 opiniones bien contrapuestas con respecto del decreto y la modificación de la ley de riesgos del trabajo. Por un lado, el oficialismo defiende y apela a la necesidad de limitar la litigiosidad con respecto a los accidentes de trabajo. Y por el otro lado, la oposición, con la línea sindical, critican en principio que se haya firmado un decreto de necesidad de urgencia cuando esta ley ya tenía media sanción de la Cámara de Senadores y se esperaba que finalmente la Cámara de Diputados pueda sancionarla definitivamente o modificarla para que vuelva a senadores. También se escucha la opinión sindical que dice que esto limita los derechos de los trabajadores. Y, por ejemplo, el gremio docente privado, en la voz de su secretario general, Mario Almirón, opinaba que también hay que trabajar en una ley para prevenir los accidentes de trabajo. Se ha hablado mucho de la industria del juicio. Nosotros decimos que lo que hay en realidad es una industria del incumplimiento, porque la mayoría de los empleadores no cumplen con el deber de seguridad, que es un deber que está en la ley, en el artículo 75 de la Ley de Contrato de Trabajo, y al no cumplir con ese deber de seguridad, lo que pasa es que los trabajadores, por condiciones de trabajo insalubres o peligrosas, se accidentan y se enferman. Lo que nosotros reclamamos para todos los trabajadores es una ley que apunte claramente a prevenir las enfermedades y los accidentes de trabajo, no a reparar dando por sentado que se van a producir. Desde el Congreso de la Nación, Nicolás Trinchero, Radio Noticias del Plata.